Padre, y gracias, mi Dios, por este día. Te rogamos, Padre, que entendamos la responsabilidad que tenemos hacia las almas. Dios, tú no trajiste aquí a este siervo y a mis hermanos para comenzar esta iglesia, y que sea una iglesia irresponsable y desobediente a la tarea de evangelizar. Te ruego que esta iglesia cumpla el propósito de ser luz a la ciudad y hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos en este tiempo y guárdanos de tener sangre en nuestras manos. Te pido que el Espíritu Santo nos hable y que nos convenza de nuestro trabajo que debemos realizar. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Llenas de sangre están vuestras manos. Quiero que vean algunos pasajes para entender, algunos pasajes de la Biblia para entender a qué se refiere esto de tener sangre. Quiero que vean Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Caín acaba de asesinar a su hermano Abel. Y note lo que dice este texto. Voy a leer desde el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mira, hermano, cuando Caín presentó a Dios una ofrenda desagradable a Dios, porque él hizo a su manera y no a la de Dios, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, mientras que Abel presentó una ofrenda que a Dios le agradó. Entonces, hermano, Dios le hizo saber a Caín que su ofrenda no le fue agradable, que la de Abel sí le fue agradable. Entonces decayó el semblante, se molestó con Dios, ¿sí? Se molestó con Dios Caín. Y Dios le dice: ¿por qué estás así? Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás que quien hace bien es enaltecido delante de Dios, ¿verdad? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Claro que Dios sabe dónde está Abel. Lo asesinó Caín. Dice, y él respondió: no sé, ocultando el pecado, ¿verdad?, la naturaleza del hombre. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y además, sin temor le responde a Dios, ¿verdad? ¿Acaso yo cuido a mi hermano? Note lo que dice el 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? ¿La voz de qué? De la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios habla de una manera muy particular y dice: mira, la sangre de ese homicidio que acabas de cometer, mataste a tu hermano, y tú piensas que no va a haber justicia. Su sangre clama, ¿verdad? Pide justicia, ¿sí? Su sangre clama. Entonces, hermanos, la sangre muchas veces en la Biblia se relaciona al homicidio. Cuando se habla de sangre, ¿verdad?, habla de la vida, pero también habla de cuando se le quita la vida a alguien. ¿Estamos aquí, hermanos? En este caso de eso habla la sangre de tu hermano, ¿verdad? Muy bien, vamos a otro pasaje en la Biblia, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. La sangre puede hablar precisamente de homicidio. Hechos capítulo 20. Ahora vean conmigo, hermanos, el versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, está hablando el apóstol Pablo y le está hablando a unos siervos de Dios, a unos ancianos que le está enseñando la palabra de Dios, y les dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, note esto, que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo no maté a ninguno, ¿sí? ¿A qué se referirá Pablo cuando dice pudo haber dicho estoy limpio en mi conciencia en relación a ustedes, pero no dice así, dice estoy limpio de la sangre de todos vosotros? ¿A qué se refiere? Versículo número 27, note, porque, él lo explica, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Escuche bien,
Pablo dice, yo no les he escondido nada que la Biblia dice, que Dios dice. Se los he explicado y se los he dicho tal cual Dios lo enseña. ¿Para qué? Porque si yo les enseño todo lo que la Biblia dice, voy a librar sus vidas de destrucción, de que les vaya mal. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Dice, y no he escondido lo que Dios dice. Si tuve que amonestar, amonesté. Si tuve que exhortar, exhorté. Si tuve que corregir, corregí. Pero no he oído anunciar lo que Dios dice. Entonces, al anunciarles lo que Dios dice, los libra de muerte, los libra de males y de destrucción. Entonces, un pastor o un siervo que no predica todo el consejo de Dios, hermanos, está dejando a su gente expuesta a sufrir daños y destrucción, y dará cuentas a Dios por no haberles dicho lo que Dios dice. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, hay iglesias, ¿verdad?, que ellos dicen, mira, mientras trae tu diezmo, si tú andas con 5 mujeres de adúltero, no importa. ¿Sí? Porque están interesados en el dinero y no les anuncian que Dios dice que es adulterio. ¿Sí? Y al no anunciarles que es adulterio, esas vidas se destruyen, y aunque ellos saben en su conciencia que están mal, necesitan un predicador que les diga que Dios dice. ¿Sí? Pero por no decírselos, ¿qué pasa? Esa gente se destruye. Entonces Pablo dice, pudiese haber hombres y familias destruidas por mi silencio. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Gente puede estarse haciendo daño por mi silencio. No he oído anunciaros la palabra de Dios. Entonces fíjense bien, estoy limpio de la sangre, ¿verdad? Al anunciarles todo el consejo de Dios, me he lavado las manos, no tengo conciencia mala, ¿verdad? Les he dado el mensaje completo de Dios. Ahora vean conmigo Ezequiel capítulo 33. Vaya relacionando eso porque este es el punto principal. Ezequiel 33. Ezequiel capítulo 33. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 33, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer del 1 al 9, pongan mucha atención. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Note esto, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Existía el oficio, ¿verdad?, del atalaya. El atalaya era un vigilante en las ciudades fortificadas de Israel. Israel puso sus ciudades, inclusive acabamos de leer el jueves de un rey que las fortificó, les puso, ¿alguien recuerda quién es ese rey? Les puso fortalezas. Roboam, ¿verdad? Lo vimos el jueves, este rey Roboam, y las fortificó, ¿verdad? Y así están muchas ciudades. No sé, yo he ido a Campeche, por ejemplo. La ciudad de Campeche tiene sus fuertes, sus baluartes, ¿verdad? Se cuidaban de los piratas y para su protección levantaban muros para no ser invadidos. Ahora, sobre esos muros ponían una torre, y sobre esa torre, en un punto muy alto, vivía el atalaya. El atalaya, bueno, trabajaba el atalaya. Su labor principal era ver si venía un ejército invasor. Si algún ejército atacaba a esta ciudad, la labor del atalaya, por lo cual estaba en un punto alto, era siempre estar observando hacia afuera de las murallas si algún invasor venía.
Si el invasor venía y él veía venir la espada, un enemigo en contra de su pueblo, el atalaya tenía una gran responsabilidad. Su responsabilidad era traída por el conocimiento que él tenía. La gente dentro de la ciudad no sabía que venía un enemigo. Él desde la altura sí veía que venía el enemigo. Su conocimiento lo hacía responsable. Ahora el responsable ve venir el ejército invasor y bajo esa responsabilidad él tenía que tocar el instrumento, la trompeta, el sonido de alarma para que el pueblo dentro de la ciudad se preparara, se apercibiera, cerraran los muros y estuvieran listos para enfrentar al enemigo. Si el atalaya no daba aviso, la ciudad no estaba apercibida, no estaba preparada. El ejército invasor iba a venir, encontrar las puertas de los muros abiertas, la gente no resguardada en sus casas, tal vez de compras, en los mercados, laborando, sin por aquí pensar que venía un enemigo a matarles. Si el atalaya no avisaba de la venida del enemigo, Dios dice que Él responsabiliza al atalaya de cada sangre, de cada vida muerta por su negligencia. Amén. ¿Sí? O sea, él si como atalaya no hizo su labor de avisarle al pueblo, entonces todos los muertos de ahí, dice Dios, mueren por su pecado, pero atalaya, te responsabilizo y voy a demandar un día la sangre de ellos de tus manos. Vean nuevamente lo que dice ahí, Ezequiel 33, versículo 6, en la parte final. Este fue tomado por causa de su pecado, versículo 6 al final. Pero demandaré su sangre de mano de quién. Ahora yo tengo una pregunta. Viene un enemigo, le pone la espada y mata a uno del pueblo de Israel. Dios dice, voy a responsabilizarte a ti, atalaya. ¿Lo mató el atalaya o lo mató el enemigo? El enemigo. Lo mató el enemigo. Pero el enemigo pudo haber sido detenido si el atalaya hubiera cumplido su trabajo. Entonces dice Dios, sí, tú no le pusiste la espada encima, pero no le avisaste que venía la espada. No le dijiste que se apercibiera. Te demando la sangre de tus manos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todo cristiano debe entender algo. El Señor nos ha puesto, dice la Biblia, y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Tenemos ahora desde la posición, después de haber confiado en el Evangelio, de haber creído en Cristo como Salvador, no como algo religioso, sino de corazón, nos hemos convertido al Señor. Desde esa posición espiritual, ahora entendemos que hay un infierno. ¿Sí? Que el infierno es real, lo dice la palabra de Dios. Es tan real que Cristo vino a morir por nosotros para librarnos del infierno. Hubo un sacrificio perfecto en la cruz, no solo para fundar una religión. ¡Qué absurdo! Él no vino solo a fundar religiones, Jesucristo vino a pagar por los pecadores para librarlos del juicio eterno del infierno. Entonces, hermanos, ahora lo entendemos como cristianos. Ahora entendemos el valor y propósito del sacrificio de Cristo. El mundo allá afuera sabe que Cristo murió y resucitó, pero no entiende el verdadero propósito. La Biblia dice en 1 Pedro 3:18, el verdadero propósito del sacrificio de Cristo. Ahora lo entendemos, hermanos, los cristianos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vaya sus Biblias. ¿Tiene Biblia? Mejor usar la Biblia. Si no, pues no alcanza a leer o algo, ahí puede usar la pantalla. 1 Pedro 3, 18. Vea el propósito. La gente no entiende esto. La gente no acepta que a eso vino Cristo. ¿Lo tiene, hermanos? 1 Pedro 3, 18. Dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Quiere decir un solo sacrificio. Discúlpeme, toda iglesia que siempre está diciendo que hay nuevos sacrificios, o que hay que hacer más sacrificio, está equivocada. Solo fue necesario para la salvación del hombre un solo sacrificio, único y suficiente de Cristo Jesús. Amén. Dice ahí, mire, están por venir fechas, le estaban avisando a los hermanos que ya van a pasar los campaneros, ¿verdad? Están por pasar y hacen sacrificios, hermano, que no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Cierto, amén. Son sacrificios de hombres pecadores. El único sacrificio válido a favor de los hombres vino de Cristo Jesús, que era sin pecado. ¿Está aquí, hermanos? Amén. Fíjense bien, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos,
¿Para qué, hermanos? Llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Gente no sabe responder. Ahí está. Cristo vino para padecer por los pecados y llevarnos a Dios. Si tú dices creer en Cristo y tu Cristo no te ha llevado al cielo, no te ha llevado a Dios, no es Cristo. El Cristo verdadero salva, redime, perdona el pecado y le da certeza en el corazón al hombre de la salvación. Por pura gracia de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Ahora fíjense bien. Ya lo entendemos como cristianos. Soy salvo. La gente piensa que estamos locos cuando decimos, soy salvo, yo me voy al cielo. La gente dice, ay, ¿a poco tan santo? No, no voy porque soy santo en toda mi manera de vivir. Aunque debo santificarme, soy salvo por la gracia de Dios. Él me salvó, Él me perdonó mis pecados. Ahora, desde esa posición como atalayas, hermanos, todos nosotros aquí tenemos la misma labor de ser atalayas. De ser personas que entienden, hay un infierno, pero también hay salvación. Cristo murió por nosotros. Me toca a mí por mandato de Dios y aún por pura responsabilidad de conciencia avisarle a todo el mundo que se pueden salvar por la fe en Jesús. Amén. Si yo callo y no se los digo, voy a cometer un gran delito ante los ojos de Dios. No, hermano, el mundo no se puede salvar por ser religioso. Las religiones no salvan. El mundo no puede salvarse, la gente de afuera, porque fueron sinceros en lo que decidieron practicar de su religión. No, nadie es salvo por ser sincero. ¿Está aquí, hermanos? Amén. El mundo no. Ayer, otra vez, ganando almas, la misma pregunta, una mujer me dijo, yo me pienso salvar guardando los 10 mandamientos, dígamelos de memoria. Bueno, se los voy a dar en desorden. Digo, está bien, le voy a dar chance. Creo que me dijo los 10, no se lo sabe. Entonces le dije, ¿cómo espera salvarse guardando algo que ni siquiera conoce? Ya no le di la otra noticia, que son más de 600 mandamientos, no 10. Amén. Esa es la pura introducción. Talmud. La Biblia dice que todo aquel que guardare la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Somos pecadores, no porque matamos, pero también porque mentimos. Cierto, amén. ¿Sí? Y hermanos, el mundo tiene que saber que hay un infierno. Y no es, dijo un predicador hace poco, no hablamos del infierno para... piensa que los quieren espantar, pues en realidad sí. Es mejor que te espantes de que hay un infierno, que vayas a una iglesia donde te apapachen y te vayas al infierno. Es mejor que vayas al cielo, pero eso solo es a través de la fe en Jesucristo. Entiéndame, hermanos, el hombre no puede ser salvo si no es por el Evangelio. Yo lo dije por la iglesia bautista. Quienes se levantan y dicen nuestra iglesia es la única verdadera, son más falsos que una moneda de 3 pesos. ¿Te has visto una moneda de 3 pesos? No somos dueños, hermanos, las denominaciones bautistas pentecosteses, de ser los únicos verdaderos en el mundo. Toda persona que cree que Jesucristo es el Señor y cree que murió en la cruz a favor de sus pecados y lo confiesa como su Señor y Salvador, Dios le otorga la vida eterna. Si tú crees eso de corazón, no me importa si quieres venir a esta iglesia o no. La salvación es dada a todo hombre que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Amén. Pero aquellas sectas que se levantan diciendo nosotros somos los únicos, nosotros somos los verdaderos, no es así. La salvación se encuentra en el Evangelio. Vea conmigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. La iglesia no es el Evangelio. Es portadora del Evangelio. La iglesia no salva, pero lleva el mensaje de salvación. Romanos 1:16, ¿lo tiene ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo de qué, hermanos. Por cierto, no te avergüences del Evangelio. ¿Eres cristiano? Bueno, mi familia. No te avergüences del Evangelio. Dice la Biblia, porque es poder de Dios, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Quién puede ser salvo? Todo aquel que cree en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Te dice, los Evangelios es toda la Biblia. No, el Evangelio es la buena nueva de que Cristo murió por ti, resucitó de los muertos para salvar. Si tú crees eso, tienes vida eterna, eres salvo por la pura gracia de Dios. Si tú ya sabes eso, entonces tenemos una gran responsabilidad.
Y si no la cumplimos, entonces, ponme atención, y si no la cumplimos, entonces vamos a empezar a tener manos llenas de sangre. ¿Hay sangre en tus manos? ¿Dios pudiera ver hoy sangre en tus manos? Quiero hablar, hermano, en este tiempo que me resta, esta hora y media que me queda. Quiero hablarle sobre el hecho de que podemos llegar ante el Señor con manos limpias o con manos llenas de sangre. Es mi responsabilidad y es su responsabilidad de ambos hablarle a las personas del Evangelio, hablarles de Cristo y de la salvación. Si no lo hacemos, usted está cometiendo un grande pecado ante los ojos de Dios. Quítese la idea que evangelizar es trabajo del pastor, de hermano Sergio, de sus familias, de hermano Giovanni. Nosotros nomás vemos qué hacen ustedes. No, sabe que cada uno aquí es responsable por hablar el evangelio a otros. Y si usted no lo está haciendo, un día va a encontrarse delante de Dios con las manos llenas de sangre. Porque gente que está yendo rumbo al infierno, usted le pudo haber dicho: mira, apercíbete, arrepiéntete, Cristo murió por ti, acéptale en tu corazón. Si usted no les dice eso, ellos van a acabar yendo al infierno por su silencio. Sí, por su propio pecado, pero usted no los libró de la muerte. Hablándoles, lo único que podía librarlos, el evangelio de la salvación. ¿De quién soy responsable de hablarles de Cristo? De todo el mundo. Somos responsables por el mundo y lo vamos a ver en la conferencia misionera. La iglesia no solo es responsable de una colonia. Hermanos, a veces yo veo iglesias que se establecen y pues para alcanzar la gente de esta colonia, no, hermanos, somos responsables de alcanzar toda la ciudad de León, de predicar el evangelio. Por eso vamos a ir avanzando más colonias, más lugares, para proclamar el evangelio en toda la ciudad de León. ¿Sí? No somos responsables solo por la ciudad, somos responsables por todo el mundo. Marcos 16:15, ¿qué dice? Vamos para allá. Marcos 16:15. Somos responsables por llevar el evangelio a todo el mundo, a todo ser humano, hermanos. Marcos 16:15. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Leemos todos juntos. Dice, lea conmigo en voz alta. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué Cristo le manda a la iglesia: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio? ¿Solo para fundar una religión apática y muerta? Le digo, vayan al mundo solo para llevar pan al hambriento. No, hermano. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Esa es la prioridad de la iglesia. Amén. ¿Sí? No está mal tener labor social y vamos a tener actividades este año, hermanos. Sin duda, para ayudar a gente también. Pero escúcheme bien, porque somos cristianos. Pero la labor principal del cristiano es dar el evangelio. Tal vez no les des el pan para que saciar el hambre, pero les puedes dar el pan de vida, el cual es Cristo, y cambiar su destino eterno. Ya no irán al infierno, ahora van al cielo, porque les hablaste del evangelio. Ahora, si puedes dar un pan, también dale. Sí, no estás en Monterrey, ¿verdad? Hermanos míos, la responsabilidad de la iglesia es evangelismo. Hoy se necesita no solo esta iglesia, pero iglesias que se levanten y prediquen el evangelio. Amén. Qué triste, ¿verdad, hermano Sergio? Que nos confunden con testigos de Jehová. Porque no hay iglesias que toquen puertas. Hay muy poquitas iglesias en esta ciudad que van y predican el evangelio. ¿Cierto? Hermanos, démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios que seamos una iglesia que predica el evangelio. Ahora fíjese bien, somos responsables por todo el mundo. Ahí lo dice, tenemos un mandato de ir a todo el mundo. Por eso la obra misionera, hay que enviar obreros, hay que enviar misioneros desde esta iglesia. Pero escúcheme bien, quiero aterrizarle hoy, para finalizar el mensaje, que debemos ser responsables, sí, por todo el mundo, pero quiero que piense ahorita en este momento por la gente que está muy cerca de usted y usted no les ha hablado de Cristo. No confunda invitar a la iglesia con dar el evangelio. Dice, es que yo ya me invité a la iglesia. A ver, 16:15, ¿te lo quieren llamar? Y les dijo, id por todo el mundo e inviten a la gente a la iglesia. ¿No dice así? No has acabado la labor con haberlos invitado a la iglesia. La labor es predicarles el evangelio. ¿Sabes que hay mucha gente que no va a querer venir a la iglesia?
pero ahí donde están hay que llevarles el Evangelio. Amén. Decirles que es el Evangelio, cuál fue el propósito de la venida de Cristo, para que ellos tengan salvación y vida eterna por la fe en el Señor, como la Biblia lo dice. Ahora quiero que vayamos, gente cercana a ti y a mí. Hay un principio en la Biblia de responsabilidad por cercanía. Eres responsable cuando alguien está cerca de ti. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, una ley del Antiguo Testamento, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 21. Esta ley habla, hermanos, acerca de cuando había un homicidio y no se encuentra el responsable del homicidio. Entonces Dios tenía una ley para indagar y responsabilizar sobre el homicidio. Deuteronomio 21, versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiese quién lo mató. No se sabe quién lo mató. Aquí va a haber una ley. Hermano Giovanni, ¿puedes ayudarme? Pasa aquí enfrente. Él va a ser el muerto. ¿Te puedes tirar en el piso, hermano? Tú ves acá conmigo. Es el muerto. ¿La almohadita no quieres? Otra vez, versículo 21. Fue hallado un muerto tendido en el campo y no se sabe quién lo mató. Versículo 2. Entonces tus ancianos y tus jueces, las autoridades, saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades, note esto, que están alrededor del muerto. Tomaban distancia, ¿verdad? Y veían cuál era, a partir de él, el lugar más cercano, alrededor. ¿Cuál era la ciudad más cerca al muerto? ¿Okay? ¿Qué sigue? Versículo número 3. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Es decir, a la primer ciudad que responsabilizaba, no la culpaban porque no estaban seguros, pero había una inmediata responsabilidad. Si eres la ciudad más cercana, empezamos por ti. ¿Sí? Se le atribuía una responsabilidad por haber estado cerca. ¿Sí lo vemos? Ok, entonces, fíjense bien, hay una responsabilidad por anunciar el Evangelio. Y esa responsabilidad se agudiza cuando tienes que anunciar el Evangelio a gente que está muy cerca de ti. Y si no lo haces, vas a tener manos. No pierdas de vista eso. Hay iglesias donde hacen milagros, ¿cierto? Y resucitan muertos. Levántate. ¿Verdad? Que no digan que aquí no hacemos milagros. Fíjense bien lo que voy a decir. Hermanos, somos responsables por gente que está cerca a nosotros. A muchos de ellos los vemos seguido, cotidianamente, y nunca les hemos hablado de Jesús. Y vas a estar delante de Dios, si eres salvo, vas a estar salvo por la gracia de Dios, vas a disfrutar el cielo por la eternidad, estarás en las calles de oro, verás a Jesús rostro a rostro, cara a cara, verás sus heridas en sus manos, disfrutarás todo lo que Él guardó para ti por la salvación de tu alma. Amén. Pero lamentablemente ahí no estará gente para estar contigo yendo al cielo con Cristo. Estarán condenados por la eternidad en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, en las tinieblas eternas, separados del Dios verdadero. Y estarán ahí, sí, porque pecaron contra Dios como cualquiera de nosotros, pero estarán ahí porque tú nunca les hablaste de Cristo. Cierto. Escúcheme bien, queridos hermanos, somos responsables de dar el evangelio a gente cercana. Te voy a decir tres clases de personas cercanas que tú deberías ya haberles hablado o estarles hablando. El primero de ellos, mi hijo está predicando también. Sí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Personas por las cuales somos responsables que están cercanas a nosotros. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. ¿Lo tiene, hermanos? Ok, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Somos responsables
3 tipos de personas cercanas a nosotros, pues debemos darles el evangelio. Número 1, anótelo: familiares y amigos íntimos. Familiares y amigos íntimos. Hemos terminado de hablar con cada miembro de nuestra familia, no solo padres e hijos, pero sobrinos, tíos, abuelos. Hemos terminado y hemos dado el evangelio a cada uno de ellos. Decimos que somos familia cercana, pero al no darles el evangelio parece que no. Algunos de ellos los viste este fin de año y ni siquiera te pasó por la mente abrir tu boca y darles el evangelio. Algunos se fueron a pasear, a vacaciones, anduviste con ellos, anda con ellos, pero tú tienes tu boca cerrada, no les hablas en el evangelio. ¿Sabe que hubo en la Biblia un hombre llamado Cornelio? Dios le manda a Pedro para que le dé el evangelio. Pedro recibe la noticia que va a venir un predicador a su casa. ¿Y sabe qué es lo que hace Cornelio? ¿Sabe que va a venir un predicador a su casa a darle la palabra de Dios? ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Inmediatamente dijo: si esto es de Dios, es para mí, pero también para toda mi familia. Inmediatamente la reunió y a sus familiares y a sus amigos más íntimos. Hechos capítulo 10, vamos para allá, dice la palabra de Dios, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus hermanos, parientes y amigos más íntimos. La gente, hermanos, muchas veces piensa: me quieres cambiar de religión, por eso me estás diciendo que vaya. Cierto. ¿Quieres que yo deje? No. Queremos que seas salvo. Queremos que también aceptes a Cristo y no te vayas a ir al infierno. Eso es todo. Si tú ves eso como algo malo, pues ni modo, ¿verdad? Pero queremos que no vayas al infierno, que pases la eternidad con Cristo. Pero es que en la iglesia me han enseñado que es por esto y esto. Bueno, yo te voy a decir, ¿pero le haces caso a la iglesia o le haces caso a la palabra de Dios? ¿A quién le vas a hacer tu caso? Hay gente que llega a decir: prefiero hacerle caso a mi iglesia, ¿ok? Entonces tiremos este libro. La Biblia no miente, la Biblia es palabra de Dios. Nosotros podemos mentir, Dios jamás miente. Escúchame bien, hermanos. Cornelio citó a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué la importancia? Porque Cornelio sabe, vienen a darnos un mensaje de Dios. ¿Sabe qué pasó en esa casa? El apóstol Pedro llegó, predicó el evangelio y ¿qué pasó? Todos fueron salvos. Todos los recibieron el Espíritu Santo, fueron salvos por la gracia de Dios. ¿Sí? Hermano, parientes y amigos íntimos. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Rapidito, vamos al siguiente. Mateo capítulo 10. ¿Por quién más? Gente cercana a mí, familiares y amigos íntimos. ¿Ya le diste el evangelio a todos tus familiares? ¿Ya han escuchado el evangelio? No fuiste salvo solo para ser salvo tú en tu casa, sino que toda tu casa sea salva. Mateo capítulo 10. ¿Estamos ahí? Versículo, vea conmigo el versículo número 26. Bueno, 27, dice así: lo que os digo en tinieblas, está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, ¿qué dice después? Proclamadlo desde las azoteas. Todas las culturas tienen usos distintos de sus hogares, y entre ellos las azoteas. Jesús dice: mira, yo te lo estoy diciendo de manera personal, tú públicalo desde tu azotea. El pueblo judío usaba sus azoteas para diferentes fines. ¿Para qué usamos la azotea en México? Algunos para tener al perro, Para atender. otros para tender la ropa, porque es donde le da mejor el sol. Ponemos el tinaco, es el lugar donde echamos lo que no queremos que la gente vea, los cachivaches ahí arriba. Y ahí echamos, cada cultura tiene un uso distinto de su azotea. Ahora los más finos tienen roof garden, arriba, toda la soleada ahí, ¿verdad? Ahora fíjese bien, el pueblo judío usaba sus azoteas para proclamar, para hacer algunas invitaciones públicas. Por ejemplo, cuando fallecía alguien, ellos subían a esa azotea y gritaban a gran voz que alguien había fallecido, para que la gente de alrededor viniera a hacer luto con ellos. Si usted ha vivido o vivió en un pueblo pequeño, en muchos pueblitos cuando alguien moría se avisaban a veces desde un altavoz que alguien había muerto para que vinieran, se concentraran. Los judíos también usaban sus azoteas para invitaciones a las bodas. Si alguien se casaba en esa casa, se subía y proclamaba que había una boda para que vinieran a celebrar la boda con ellos.
¿sí? Por ejemplo, se casó, no sé, Juanita, la de 30 años, y ya salió. Todos venían a la boda, ¿verdad? Ahora fíjese bien, Jesús le dijo, te lo digo al oído, pero tú debes proclamarlo desde tu azotea. Tu hogar debería ser un lugar donde se predique el evangelio. Interesante. Pero hay más. Si tú te subes a una azotea y desde ahí tú predicas, aparte que te van a decir que estás loco. No estoy diciendo que exactamente vayas a la azotea. No, si quieres hacerlo, tomas un video y me lo mandas. Lo subimos a YouTube, ¿verdad? Hermanos, algo de valor y predicó desde su azotea. Mira, lo demás es que te agaches y no te llevan las piedras, ¿ok? Pero déjame decirte algo. Si tú desde tu azotea predicaras el evangelio, ahí desde tu casa, ¿quién es el tu pueblo? ¿Tus quién? Tus vecinos. ¿Quieres hacerlo así o puedes ir a tocar la puerta de su casa y decirle, vecino, tengo algo muy importante que decir? No quiero que esto vaya al infierno. Cristo para nosotros. Tus vecinos han escuchado el evangelio de tu propia boca. Están muy cerca y eres responsable. No están lejos, lo tienes a un lado. Nos quejamos porque son fiesteros, borrachos, porque estacionan el carro en nuestra cochera. Es más, ni los saludamos. Deben salir con la Biblia con la cara amarga, porque el pastor mismo. ¿Eso es ser un cristiano? Tus vecinos han escuchado el evangelio de tu propia boca. Van a ir al infierno si no lo haces. Yo le digo a todos los ganadores de almas, vénganse, vamos a ganar almas. Decimos, sí, vamos a la colonia tal, allá. Empieza por la puerta de un lado de tu casa. Hermanos, ¿les has hablado a tus vecinos de Cristo? Le hablamos a otros, pero no le hablamos a nuestra familia y no le hablamos a nuestros vecinos. Y ahorita le voy a decir por qué. Número 3. Número 3 y final. Hechos 24. Digo, Mateo 24. Mateo 24. Vamos para terminar. Mateo 24. Dejen trato de explicar esto en un minuto. Cristo viene otra vez. ¿Amén? Va a haber varias señales que advierten o anticipan su venida. ¿Okay? El mundo anda perdido, no saben cuáles son esas señales. Va a ser el año 2000 y ya debe de ser. Estamos en el 2017 y no se acabó. Hay señales de la venida de Cristo. La venida de Cristo no marca 2018, disculpe, el año pasado. La venida de Cristo no simboliza un final de la existencia de este mundo todavía. Cristo va a venir a este mundo a reinar. Y después se va a destruir este mundo. 1000 años después de su gobierno, Satanás será echado eternamente en el lago de fuego y habrá cielos nuevos y tierra nueva para alabar por siempre al Señor. Un lugar donde no habrá más lágrimas. No habrá más lloro, más quebranto. Ahora debe decirle, una de las señales de la venida de Cristo es el arrebatamiento. Los cristianos, los salvos, desapareceremos de esta tierra. Nos iremos con el Señor. Si Cristo viene y no nos toca morir físicamente, en ese momento nos vamos directo con el Señor. De repente va a ir un taxi ahí, de repente el chofer era salvo. Cristo vino por él, el carro va a ir solo y salió de realidad. Espero que no le toque a ningún, ¿verdad? Un chofer de taxi cristiano, ¿verdad? Y así, y van a desaparecer. ¿Saben qué va? Yo no te anticipo lo que va a decir la gente. Va a salir un señor canoso, de barba canosa, ¿sí? Ojos grandotes y rojos, diciendo que se lo llevaron los ovnis. Tenemos varios videos. La vida va usando, ¿verdad? ¿Sabes por qué tiene los ojos rojos? Yo te lo explico. Por eso le ovnis, pues, para que entiendas. Entonces, va a salir, se los llevó el ovni. No nos fuimos con ningún ovni. Fuimos con Cristo nuestro Señor. Amén.
Y una de esas señales es la venida de Cristo, el arrebatamiento. Nos vamos a ir con el Señor. Observa lo que va a pasar. Eso es una de las señales que anticipa su venida. Antes de que Cristo pise en el monte de los olivos, terrenalmente, va a pisar ahí, este monte se va a abrir cuando Él venga. La Biblia dice que todo ojo lo verá. Antes que pisa ahí, primero Él viene y nos recoge con Él en las nubes. Y después pisa geográficamente, físicamente, otra vez en este mundo. Amén. Aquí está. Tú lees todo capítulo 24 desde el 29, son señales de la venida de Cristo. Ahora dice abajo, versículo 40, 24-40. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué uno fue tomado? Porque se fue con Cristo. ¿Y por qué el otro fue dejado? Porque no era salvo. ¿Sí? Ok, versículo 41. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. ¿Sí lo ven? Y ahí falta un paréntesis, y estaban chismeando, ¿verdad? La una será tomada y la otra será dejada. Otra vez, una se fue, la otra Se quedó. la dejaron, no la recogieron, no vinieron por ella. ¿Se entiende, hermanos? El otro no vinieron por él, nomás vinieron por uno. El otro a propósito fue dejado, porque uno era salvo y el otro no era salvo. Ese es el arrebatamiento. ¿A quién debo hablarle? Familiares y amigos íntimos, vecinos. Número 3, compañeros de trabajo, de escuela, gente con la que tengo una actividad en común, cotidiana, a veces diaria, ¿verdad? Diario. Empleados, trabajadores, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, de colegio, maestros, alumnos, jefes. Si hago algún deporte, practico algo, a ellos, por lo que voy ahí a jugar fútbol. Imagínate que el rato fuera cuando tú estás jugando fútbol y no le has hablado a tus compañeros con los cuales metías gol y te gozabas. Y ese día vas a ir corriendo y te vas a desaparecer. Y nunca le hablaste a ninguno de ellos. Una vez, una señorita, cuando pude pastorear a los jóvenes en San Luis Potosí, vino llorando a decir: pastor, se murió una amiga. Se había muerto en las vacaciones, ya no había regresado a clases. Y lloraba por esto. Y ella me dijo esto: y nunca le hablé de Cristo. Nunca la hablé. Fueron las vacaciones, pensé que le iba a volver a ver. Jamás. Se murió. Parece que fueron a nadar a un lugar y se ahogó. Era una de sus mejores 3 años. Y nunca abrió su boca para decir: mira, a mí te puedo decir al cielo. Jesús murió por ti, jamás se murió. Tenemos gente bien cerca a nosotros, ¿verdad que sí? Y no le hemos hablado de Cristo. Si verdaderamente eres cristiano, no te deberías de avergonzar. ¿Qué mal te ha hecho Cristo? Yo te pregunto, ¿qué mal te ha hecho Cristo para que te avergüences de Él? Al contrario, deberíamos desbordar de Cristo nuestras vidas. Amén. Debería ser algo que no podemos esconder porque es tan caro en nuestra vida. Y hablarle a otros de Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Mira, deberías de hablarle de Cristo al de la tiendita. Decirle: te fíjate. No, me traen para leche, hermano. Hasta nos miran y no les hablamos de Cristo. Gente alrededor de nosotros. Termino con esto, fíjate bien. Te voy a decir una razón que cristianos no le hablan a familiares, a vecinos, amigos íntimos y gente alrededor de ellos. Te voy a decir cuál es la razón. Tienes un mal testimonio como cristiano. Amén. Tienes un muy mal testimonio como cristiano. Y no te atreves a hablarles porque te conocen. Cierto. Y has perdido autoridad y deseo de decirles: hay otra vida distinta a la que tú quieres. Has perdido autoridad para decirles: Cristo murió por ti, te amo, tú puedes ir al cielo, porque tú sabes que delante de ellos has actuado mal. Es fácil ir a ganar almas, hermanos, allá a la otra colonia donde nadie me conoce. Háblale a los que te conocen.
Cuando tú les puedes hablar a los que te conocen, quiere decir que tu testimonio está más o menos bien o está muy bien. Cierto. Porque nada te detiene a hablarles. Pero yo no le puedo hablar a mi compañera o a mi compañero porque yo mismo maldigo, yo mismo fumé con ellos, yo mismo tomé, yo mismo hice algo incorrecto con ellos. Yo los traté mal, yo les grité, yo los maldije, yo me peleé con el vecino. Ahora, ¿cómo puedo hablarle? ¿Están aquí, hermanos? Tu vecino escucha las peleas que tienes en tu casa. Están viendo las telenovelas, el vecino, y de repente escuchan la parte del lado, maldiciones y gritos. El vecino apaga la televisión y dice, por decir la más bueno, ya se van de la casa. Qué tristeza que tengamos tan mal testimonio. ¿Están aquí, hermanos? Qué triste, porque ese mal testimonio cerró nuestra vida. Y esa gente se va al infierno. Y nosotros nunca les amamos a Cristo. ¿Sabes qué va a pasar? Llenas de sangre estarán tus manos. Prefiero 1000 veces pedirle perdón a alguien que le ha dado un mal testimonio y llegar delante del Señor no habiendo hablado a esa persona. Prefiero 1000 veces decirle, perdóname, yo soy cristiano e hice cosas que no debería haber hecho de tu fe. Perdóname. Tal vez pueda recuperar su vida. Mucha gente va a decir, tú eres cristiano, ¿con qué autoridad tú eres? ¿De qué me hablas? Si tú eres una hipócrita, si tú me debes dinero, si tú me maltrataste verbalmente, si tú me saludas, si tu casa te ven como gatos y perros, ¿con qué autoridad me vienes a decir a mí que hay un Cristo que cambia vidas y que da vida eterna? ¿Qué me hablas? Te van a decir, dímelo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Por eso el cristianismo es algo devaluado hoy en nuestros días, por el propio testimonio de los cristianos. No podemos decirle a la gente nada. Ahora, cuando ellos ven un cambio en nosotros, ellos son doblemente responsables, porque han visto que Cristo cambia la vida. Pero ellos son más responsables no porque nuestra vida cambie, son responsables por reconocer el Evangelio y creerlo. Háblales de Cristo. Diles que Cristo murió por ellos y que los quiere salvar. No te quedes callado. No seas una atalaya negligente. Una atalaya que ve venir la espada y se queda callado. Y sabe que ahí hay gente que va a morir y no hace sonar su trompeta y sabe que va a morir mucha gente por su silencio. Almas van a ir al infierno por tu silencio. Termino con esto. Hace unos años yo guardé silencio ante un tío. Decía que era mi mejor tío, mi tío favorito. Jamás le hablé de Jesús. Un día, estando en casa, llamó mi papá para decirme que mi tío había fallecido. Estas llamadas desde el teléfono que suenan a las 3 de la mañana, una y otra vez, yo no quería contestar, pero fue tanta la existencia y uno sabe. Esas llamadas no son muchas veces. Levanté la bocina a 3 de la mañana y dijo mi padre, nada más te aviso para decirte que tu tío sufrió un infarto. Y te hablo para que hables a tu tía y le digas que lo sientes y a tus primos. Me sentí tan avergonzado. ¿Cómo voy a hablar para decirle que lo siento? No hablé para decirle que Cristo había muerto en la cruz. Me sentí tan avergonzado. Y hermanos, ¿sabe qué hacemos los cristianos? Están vivos, mañana le hablo. Están vivos, mañana. Otro día le hablo. Y cuando nos dicen que mueren, se acabó toda oportunidad de rezar. No te sientas responsable por ellos hasta que están muertos. No hagas como yo. Nunca le hablé a mi tío. Ahorita que están vivos, no les he hablado. Van a ir al infierno si yo no abro mi boca. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no soy Salvador. Yo soy un medio por el cual el Salvador
conocen al Salvador y conocen el Evangelio y pueden creer en Jesús. Entonces, hermanos míos, hoy tienes gente cercana a tu alrededor, la cual has guardado silencio. ¿Cuántos de esas personas alrededor nuestro, si hoy murieran, todos ellos, cuánta sangre tendrías en tus manos? Algunos estaríamos llenos de sangre, porque nunca les hablamos de Cristo. Gloria a Dios que vas al cielo, pero no se asegura eso. Ellos necesitan escuchar de Jesús. Amén.